Bueno chicos, continuamos con lo que es el triángulo rectángulo. Vamos a estudiar los criterios de congruencia en este tipo de triángulos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Muy bien, es un triángulo que tiene un ángulo recto, como lo que hicimos en los ejercicios anteriores en los triángulos isósceles, ¿verdad? Que la bisectriz me formaba un ángulo recto, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo de un triángulo rectángulo. La característica es que este ángulo, mire, este lado cae perpendicular, miren, y me forma un ángulo de 90 grados. Este cuadrito significa que mide 90 grados. Nosotros podemos utilizar el transportador y verificar que efectivamente mide 90 grados. ¿Cuáles son las partes de un triángulo rectángulo? Al lado mayor, al lado más largo, se le va a llamar hipotenusa, y a los otros dos lados se les va a llamar cateto, ¿verdad? Los catetos son los otros dos lados que forman el ángulo recto, ¿verdad? Entonces, hipotenusa y los catetos. Muy bien. Veamos el ejercicio 4.5. ¿Sí? Tenemos dos triángulos rectángulos, miren. ¿Cuál sería la hipotenusa? Aquí en este triángulo. ¿Verdad? Sería 6. La hipotenusa está enfrente del ángulo recto. Miren, aquí está el ángulo de 90 grados. El lado que está enfrente sería la hipotenusa. Muy bien, y en este segundo triángulo aquí tenemos el ángulo de 90 grados. ¿Cuál sería la hipotenusa? El lado más largo se le llama hipotenusa, ¿verdad? Pero en este caso me está pidiendo qué criterios de congruencia indica que los triángulos rectángulos son congruentes. Miren, estos dos triángulos están en diferente posición y son dos triángulos rectángulos porque tienen un ángulo de 90 grados. ¿Qué criterio de congruencia creen ustedes que se forma aquí? Tenemos un ángulo y un lado. Un ángulo de 90, un ángulo y un lado. ¿Cuál tienen que elegir ustedes? Muy bien, el inciso C. Eso es lo que tenían que hacer aquí en este ejercicio 4.5. Excelente. Tenemos los criterios de congruencia en triángulo rectángulo. Anteriormente eran tres criterios: lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. En este caso, en los triángulos rectángulos solo son dos criterios. Únicamente tenemos el primer criterio, que es la hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente congruentes, y se le llama el criterio de hipotenusa ángulo. ¿Cuál es el ángulo agudo? Uno de los ángulos agudos, por ejemplo de aquí, y de acá. Miren, tenemos la hipotenusa es la que está enfrente del ángulo recto, y un ángulo agudo son respectivamente congruentes. Miren, hipotenusa y un ángulo agudo, hipotenusa y un ángulo agudo, y obviamente el ángulo recto, que también va a ser congruente. Entonces es el primer criterio, hipotenusa ángulo. Tenemos el segundo criterio, que es hipotenusa cateto, es decir, la hipotenusa es congruente con la otra hipotenusa, y un cateto también es congruente con la otra hipotenusa. Y también este ángulo que siempre va a medir 90 grados en los dos triángulos. Entonces el primer criterio es hipotenusa ángulo y en el siguiente hipotenusa cateto. Veamos el primer ejemplo, ejemplo 4.10. Ustedes solo es para que entiendan y hagan el siguiente ejercicio, ¿verdad? ¿Cuál de los siguientes criterios es utilizado para indicar que el siguiente par de triángulos rectángulos son congruentes? Tenemos dos triángulos que son rectángulos, ¿verdad? Y no están en la misma posición, pero veamos, tienen las mismas medidas. En este triángulo de aquí, en el de arriba, ¿cuál sería la hipotenusa? Tenemos el ángulo recto, la hipotenusa es el lado que está enfrente del ángulo recto, mide 6. Y los otros dos lados son los catetos. Tenemos un cateto que mide 3 centímetros. Igual aquí, la hipotenusa también mide 6. Y tenemos un cateto que mide 3 centímetros. Estos dos triángulos son exactamente iguales. Pero ¿con qué criterio podríamos justificar? Hipotenusa ángulo. ¿Tenemos algún ángulo agudo? No, solo tenemos el ángulo recto. O hipotenusa cateto. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien. Sería, ¿verdad? Hipotenusa cateto, ¿verdad? Sería
lo que es hipotenusa, cateto. La solución es el criterio 2. La hipotenusa y un cateto son respectivamente congruentes. Muy bien. Ahora tenemos el ejercicio 4.6, que este sí le corresponde hacerlo en su cuaderno. Todo lo que diga ejercicio, ¿verdad? Los ejemplos no, pero los ejercicios sí los vamos a trabajar en el cuaderno. Es igual que el ejemplo anterior. Fíjate bien, ¿cuál es la hipotenusa en este triángulo? Sería 5, ¿verdad? Y aquí la hipotenusa es la que está enfrente del ángulo recto. También sería 5. Y nos dan la medida de un ángulo agudo. Este ángulo mide 54 y aquí también mide 54. Si nosotros rotamos este triángulo de la derecha, le damos un giro hacia la izquierda, van a quedar en la misma posición. Pero, ¿qué criterio podemos decir o qué criterio podríamos utilizar para decir que estos dos triángulos son congruentes o son exactamente iguales? ¿Hipotenusa ángulo o hipotenusa cateto? ¿Tenemos la medida de algún cateto? No, ¿verdad? Solo el de la hipotenusa y de un ángulo agudo. Y obviamente el ángulo recto, que siempre lo vamos a tener. Entonces, ¿cuál es el que tienen que encerrar ustedes? Hipotenusa ángulo, ¿verdad? Muy bien, eso sería el ejercicio 4.6. Bueno, chicos, hemos llegado a la parte final. Espero que esta explicación sean de mucha ayuda.